Clase de pelo. El pelo es importante conseguir primero que nada la textura que tiene. O sea, no piensen tanto en querer dibujar pelo por pelo al principio, porque si uno lo empezase así quedaría duro. O sea, lo que tenemos que conseguir primero es que se vea una superficie con una textura que se parezca al pelo, que quede creíble. Entonces, para hacer estos ejercicios, que son varios, vamos a empezar primero por el principio de todo. Ven como acá está dividido en 3 pasos, sería como ir trabajando un mechón de pelo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Vamos a dividir primero la cabeza en mechones, mechones grandes, y después ir trabajando cada mechón hasta recién al final poder dar más la sensación de pelo y algunos pelitos sueltos, cosa de que se vea cómo se separa en algunas partes. Pero vuelvo a repetir, lo más importante de esto es la textura general del pelo. Así que bueno, vamos a empezar. Tienen que dibujar primero, para hacer estos 3 pasos, 3 mechones como esto. Yo lo voy a hacer acá en otra hoja. Entonces vamos a empezar por hacer un mechón, y a ese mechón, para irle dando la textura, ya vamos a ir sombreando. Conviene empezar con un lápiz HB o H, o sea, no con un lápiz demasiado blando ni demasiado oscuro. Tampoco con algún lápiz muy duro. Recuerden que los lápices, una dureza intermedia es el HB. Para el lado de los H son cada vez más duros, más claros, y para el lado de los B son cada vez más blandos y más oscuros. Entonces, bueno, vamos a empezar con un HB. Ya les digo, si no tienen HB pueden empezar con un H, con un F, con un 2B. El tema es que no sea demasiado oscuro, demasiado blando. Bueno, para hacer pelo nos conviene empezar primero, como les decía, dibujamos el mechón y vamos a empezar sombreando los extremos, pero sombreando en el sentido en el que tiene que ir la textura que nosotros queremos conseguir. O sea, no es un sombreado, no es lo mismo si uno sombrea para un lado, no hay que hacerlo en círculos en este caso, hay que hacerlo con líneas, pero no esto, sino la línea tiene que ir siempre para el mismo lado y suave. Se pueden hacer así al principio bien separados, no hace falta hacerlas muy pegadas de entrada, porque el tema que si las hacemos de entrada muy juntas ya se va a ir viendo más oscura la zona. Y con esto lo que estamos haciendo es, por un lado, consiguiendo la textura del pelo, y por otro lado sombreando, o sea, oscureciendo las zonas donde necesitamos que haya más sombra. Fíjense que lo que estoy haciendo es, empiezo por un lado, por uno de los extremos del mechón, y sigo con el otro, y en la parte donde tenemos la mayor curva la estoy dejando sin sombrear, porque en las curvas es donde se van a ver los brillos. Ustedes piensen que lo estamos haciendo con una luz que se ve como que viene de arriba y un poco de frente. Entonces, que es una luz muy habitual, es lo que repito en todos mis ejercicios. Estamos trabajando con luces habituales para que les sirva también si tienen que inventar estos casos. Un personaje con pelo, bueno, en este. Entonces, la luz viene de arriba y va a pegar en las partes que más sobresalen. Por eso estas partes curvas son las que están más por delante de la cabeza. Si la luz viene de frente y un poco de arriba, nos tiene que pegar primero en estas zonas que van a estar más expuestas a la luz. Y a medida que nos alejamos, se tiene que ir oscureciendo. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el mechón que estamos haciendo, pero para que se entienda por qué el claro está en la parte curva. Fíjense que a medida que vamos sombreando, las texturas se van uniendo. Entonces, al irse uniendo, se pierde un poco la textura del pelo y se hace como algo más compacto. Bueno, eso está bien, es lo que tiene que pasar, porque en el pelo vamos a tener zonas donde se va a ver un poco más la textura, que son las zonas intermedias. La textura donde más se ve es en la transición del oscuro al claro, o sea, entre el oscuro y la luz máxima, estos brillos, la zona donde se ve más separado el pelo es justamente en esa transición. ¿Por qué?
porque al ir oscureciendo en estas zonas se pierde el contraste que hay entre los pelos, o sea, se vuelve como algo más homogéneo. Y en la parte de los brillos pasa lo mismo, el brillo es como que encandila y hace que se vea menos la textura. Entonces por eso donde vamos a conseguir que tenga más diferencia es en estas zonas intermedias sin llegar todavía al claro y al oscuro. Fíjense que me voy pasando apenas un poco para la zona más clara, apenas, cosa de que se empiece a ver esto más como una transición, o sea, no tanto como algo donde tenga un valor muy oscuro, como va a pasar en la parte de las sombras. Entonces, esta transición apenas le damos así unos pelos, apenas. Y después vamos a seguir sombreando la parte que está más en los dos bordes de los mechones. O sea, podría ser el comienzo y en este caso este sería el final. Pero fíjense que siempre voy superponiendo despacio y haciendo la textura para el mismo lado. Recuerden, no podemos hacer esto, es siempre para el mismo lado. Y la superposición de la sombra se consigue después de ir superponiendo un montón de capas de lápiz con esta trama. Bueno, acá ya está bastante oscuro y fíjense que acá en esta zona lo tenemos más oscuro y en esta ya estamos consiguiendo ese pasaje intermedio del que les hablaba recién. ¿Qué va a tener este pasaje? O sea, tenemos que sombrear menos para conseguirlo. Fíjense que acá todavía está muy duro, o sea, tenemos un corte fuerte entre la zona clara y la zona oscura, la zona clara del brillo y la zona oscura donde la luz se va perdiendo. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir sombreando un poco acá para conseguir ese pasaje muy suave y separado la textura. Acá tenemos un intermedio, acá tenemos un intermedio un poco más oscuro y acá al final es donde vamos a tener una zona más oscura, que es donde más vamos a insistir. Como les decía antes, las zonas oscuras se pierde un poco la textura y en las zonas más claras también. Y donde más la vamos a ver, donde más la vamos a percibir es en estas zonas intermedias. Así que bueno, eso sería un poco la técnica de cómo ir sombreando el pelo. Ahora vamos a los ejercicios que les mandé, que son los siguientes. Dibujamos una estructura de cara para poder darle una forma y que tenga una forma coherente a la caída de este pelo lacio, para que se vea bien las partes donde se va a curvar, que va a ser donde va a tener mayor brillo. Después, acá está dividido por mechones. Fíjense, primero lo que tenemos que hacer es esto, dividir por mechones, como habíamos hecho acá, donde estaría empleado, pero es esto mismo. Empezamos a sombrear por arriba y empezamos a sombrear por abajo, hasta que vamos consiguiendo el efecto del que les hablaba recién. Así que bueno, en los ejercicios van a ver que esto está sin completar, es para que vean simplemente cómo habría que ir armando los mechones, y que en las partes donde tenemos zonas como más chicas es donde más las vamos a oscurecer para que se note una diferencia de claro-oscuro entre lo que es un mechón y lo que es otro. Tenemos una parte que queda cubierta un poco por los dos y esa parte va a estar más en sombra, y ahí prácticamente ni se distingue ya la textura del pelo, porque eso va a quedar más cubierto por la sombra. Así que bueno, con este primer ejercicio vamos hasta acá. Después el segundo, que está en la misma foto, o sea en la misma hoja que hice, es para ir haciendo, sería como una introducción al pelo rulado. Esto está muy esquemático hecho, es una estructura muy simple, pero acá lo importante es darse cuenta qué es lo que va a estar por detrás y qué es lo que va a estar por delante cuando el pelo se va enrulando hacia abajo. Entonces primero vamos a hacer de línea, siguiendo la forma de estas líneas de puntos están representando la parte que no se ve, lo que quedaría atrás, y
Después tenemos las partes donde la línea es un poco más fuerte, que es donde estamos mostrando las partes de adelante. El siguiente es con el sombreado, haciendo el mismo tipo de sombreado que les expliqué recién, dejando zonas más oscuras en los extremos y las más claras donde se aclara, que es donde pegaría la luz. Esto con respecto a los mechones que pasan por delante. Pero con los que van por detrás, fíjense, este va por detrás y cuando se va a juntar a este se aclara un toque. Este va por detrás y cuando se va a juntar al que va por delante se aclara un toque. Ese es un efecto que le vamos a dar para que queden un poco más divididas los sectores entre sí. Atrás, adelante, atrás, adelante. Así que bueno, este es el primer ejercicio de pelos, después vamos a tener algunos más. Por ahora vamos hasta acá.